Bienvenidos a la solución del problema 7.3 del libro Diseño en Ingeniería Mecánica de Chicli, la novena edición. Y este problema dice así: el eje giratorio de acero sólido simplemente apoyado en los puntos B y C está impulsado por un engrane que no se muestra, el cual se une con el engrane recto en D, que tiene un diámetro de paso de 150 milímetros. Acá tenemos el eje, tenemos los soportes B y C, los apoyos, y aquí tenemos ese engrane en D. Después dice, la fuerza del engrane impulsor actúa a un ángulo de presión de 20 grados. Ahorita vamos a ver qué es eso. El eje transmite un par de torsión al punto A de TA 340 Nm. Acá, este que está acá. El eje de acero está maquinado con un esfuerzo de fluencia de 420 MPa y un esfuerzo último de resistencia a la tracción de 560 MPa. Usando un factor de seguridad de 2.5, determina el diámetro mínimo permisible de la sección de 250 milímetros del eje con base en, estamos hablando de esta sección que está acá. A, un análisis estático de la fluencia con base en la teoría de la energía de distorsión, que es von Mises, y B, un análisis de falla por fatiga. Para estimar los factores de concentración de esfuerzo, suponga radios de filete agudos en los hombros del cojinete. También vamos a ver qué es eso. ¿Sí? Antes de empezar con el tema de resolución, aquí cambia un poquito el esquema de cómo resuelvo estos problemas de fatiga, porque son problemas muy largos. No tengo problemas en hacerlo paso a paso, sin embargo, toma muchísimo tiempo. Entonces estoy probando este esquema de tenerlo ya resuelto e ir poco a poco por la solución explicando qué es lo que se hace, por qué se toman estas decisiones o por qué se toman estas fórmulas para calcular los valores correspondientes que te van a llevar a la solución del problema. Antes de empezar con todo, como había dicho, entonces vamos a marcar unas cositas acá. Lo primero es que dicen que el engranaje tiene un diámetro de paso de 150 milímetros, ángulo de presión de 20 grados, vamos a ver qué es eso del engranaje. Tenemos este esfuerzo o par de torsión, tenemos el esfuerzo de flexión y el último la tracción, factor de seguridad, determina el permiso de sección de 250, entonces un análisis estático de fluencia en base a la teoría de la energía de distorsión, acá, y radio de filetes agudos en los hombros del cojinete. ¿Okay? Entonces, aquí quise escribir un poquito el procedimiento de solución de este problema para como que tener en cuenta los pasos a seguir y llevar como quien dice un control de lo que estamos haciendo acá, ¿no? Vamos a ver un poquito de lo que son los contactos en los dientes de un engranaje recto. Vamos a calcular las reacciones en los soportes B y C, lo necesitamos para luego hacer el diagrama de fuerza cortante y momento flector. Vamos a, básicamente aquí lo que vamos a hacer es simplemente escribir cuáles son los esfuerzos variables y uniformes. Aquí vamos a hablar del análisis estático y del análisis de falla por fatiga. En esta parte de acá tengo lo que sería un contacto ideal entre dos dientes de dos engranajes. Supongamos que este que está acá es el engranaje que pertenece a D. De hecho, debería marcarlo acá y decir, bueno, este es el engranaje D. Entonces, cuando hablamos del contacto entre estos dos dientes, una de las cosas que nos tenemos que tener en cuenta como parámetros fundamentales son el diámetro de paso, que aquí está traducido como diámetro de paso. También lo van a encontrar como diámetro primitivo, de hecho. Muchos primitivos. Lo van a encontrar en libros de diseño de engranajes como diámetro primitivo. Diámetro de paso es una traducción literal de la nomenclatura anglosajona. Y lo otro que nos dicen es el ángulo de presión, que es 20 grados. El ángulo de presión es el ángulo que se forma entre una tangente, como tipo tangente al diámetro de paso, al diámetro primitivo, y la aplicación, la fuerza, cómo se aplica la fuerza entre esos dientes. ¿Sí? Cuando nos dicen que existe un ángulo de presión de 20 grados, entonces esa fuerza aplicada a F, que es la misma que está acá, simplemente la repito aquí, yo pudiese dividirla en dos, una fuerza en Z y una fuerza en Y que apunta hacia abajo. Esta se conoce como fuerza tangencial, que la escribí acá, y esta que está acá se conoce como fuerza normal o fuerza de separación, porque esta es una fuerza que va a intentar separar a los dos engranajes. Ahora bien, cuando yo transmito un torque o existe un torque acá, ese torque va a estar relacionado en el contacto con los engranajes con la fuerza tangencial. Por eso es que ese torque en el punto A, está relacionado o se pudiese calcular como la multiplicación de la fuerza tangencial, la fuerza en Z, por el radio que existe, que es la mitad del radio del paso diámetro primitivo o diámetro de paso en este caso. Por lo tanto, de aquí fácilmente, conociendo el torque,
que es lo que me están dando como dato, acá 340 Nm, y conociendo el diámetro de paso o el diámetro primitivo, entonces yo pudiese calcular esa fuerza en Z o fuerza tangencial. Ahora, ¿por qué la denoté como fuerza en Z? Bueno, sencillamente porque aquí tengo este sistema de referencia, aquí abajito, donde tomé que, bueno, que todo lo que sale para acá es X, hacia arriba es Y, y entonces lo que sale de la pantalla es Z. Es como que Z es hacia acá. Que sería paralelo a estas formas. Por eso fue que la llamé la fuerza en Z. La pude haber llamado fuerza tangencial también. O sea, así fuerza tangencial, y esta la pude haber llamado fuerza normal. Ahora bien, conociendo, mencioné los valores de ese momento torsor y el diámetro primitivo, puedo calcular cuánto vale esa fuerza tangencial o Fz, y me da este valor de 4.533,33 newtons. ¿Okay? Luego, utilizando las propiedades trigonométricas del triángulo que se forma entre estos tres valores, a la fuerza normal, la fuerza tangencial y la fuerza aplicada entre los dientes o de un engranaje a otro, puedo conocer que la fuerza va a ser igual o va a estar relacionada a esa fuerza tangencial por el coseno de 20 grados. Y aquí fácilmente puedo conocer cuánto vale la fuerza que existe entre esos dos dientes. Ahora, ¿por qué necesito tener esto? Bueno, porque necesito calcular las reacciones en los soportes B y C, y para ello necesito saber todas las fuerzas externas aplicadas al eje. Y esta es la fuerza externa mayor que se aplica al eje. Por lo tanto, es importante conocerla. Y esto es un pequeño preanálisis antes de entrar en todo lo que es la resolución del problema, donde vemos cómo existe, qué es lo que sucede en el contacto entre dos dientes de un engranaje recto. Pudiese haber sido entre una polea y unas correas de transmisión, o en un acople, o en un pulsor de una bomba, o de un compresor. Pero es importante conocer las características de cada uno de estos sistemas de transmisión de potencia. En este caso, sucede esto acá para engranajes rectos, o engranajes helicoidales o cónicos, sucede cosas diferentes. Ahora, una vez teniendo esta fuerza del engranaje, una de las cosas que debemos hacer es, bueno, calcular las reacciones y hacer el diagrama de fuerza cortante y momento flector, porque este diagrama nos va a permitir conocer en qué puntos están o se presentan los mayores momentos flectores que me van a dar pie a calcular los mayores esfuerzos flectores en el eje. Ahora bien, hay dos puntos de vista que pudimos haber tomado acá para resolver o para calcular o diagramar esta fuerza cortante. Me voy a adelantar un poquito a esto. Uno, como tengo dos fuerzas perpendiculares aplicadas al eje, hubiese podido tener, como quien dice, dos diagramas de fuerza cortante y momento flector y luego sacar un diagrama resultante como tal. Pero lo que estamos haciendo acá, y lo vamos a ver, es que vamos a tomar que esta fuerza, o vamos a calcular todas nuestras fuerzas, y vamos a hacer nuestros diagramas en función de decir que el diagrama está como que apoyado, está graficado en esta dirección. Es decir, por eso me aparece esta fuerza que está acá como alineada con el eje vertical acá, porque estoy diciendo que todo mi sistema de referencia lo voy a alinear con la orientación de esta fuerza. Y así me evito tener que sacar dos tipos diferentes de reacciones y diagramar dos veces esa fuerza cortante del momento flector. Ahora, para el cálculo de las reacciones acá, esto ya ustedes lo deben conocer a la perfección, ¿no? Para este caso utilizamos las ecuaciones de equilibrio y decimos, bueno, tomé el centro de momentos acá en B y dije, bueno, si este es mi centro de momentos, ¿qué fuerzas o cuáles son los momentos causados por las fuerzas aplicadas en este diagrama de cuerpo libre? Bueno, sé que la fuerza en C, RC, me provoca un momento positivo alrededor de B, porque esta es mi convención de signos acá, y mi fuerza de engranajes me provoca un esfuerzo negativo. Por eso me aparece esto que está acá. Positivo RC, negativo la fuerza, esta que está acá, la fuerza de engranamiento. Entonces, aquí tengo que entre estos dos valores tengo 250 milímetros. Acá está. Y aquí tengo 100 milímetros. Por lo tanto, el momento de esta fuerza es esta fuerza por esta distancia, y el momento de esta fuerza que está acá es la fuerza esta por la distancia de 350 milímetros. Al despejar la RC, que es la única incógnita que tengo en esta ecuación, me da este valor que está acá, 6.753 newtons. Luego me queda simplemente buscar cuánto vale esa reacción en B. Para ello utilizo el equilibrio de traslación en el eje vertical y me da perfectamente cuánto vale la reacción en B. Aquí me dice que es positivo a pesar de que va hacia abajo. Y es sencillamente lo que me está diciendo es que el sentido asumido para la reacción en B es correcto. Por lo tanto, si va hacia abajo, es decir que es negativa.
Para hacer el diagrama de fuerza cortante y momento flector, simplemente es muy sencillo en este caso. Acá tengo la reacción B, que son estos 1999 newtons, que es el mismo valor de la reacción en B. No sucede nada entre el punto B y C, por tanto se mantiene constante esta línea. Luego subo una cantidad equivalente a RC, que son estos 6.753 newtons, para terminar acá en este valor de 4.824, que coincide exactamente con el valor de la fuerza de engranamiento y lo que me hace que me cierre el diagrama aquí en cero. Para el caso del diagrama de momento flector, entonces lo que hago es simplemente esta línea recta se transforma en una línea inclinada, creciente hacia abajo, donde el valor de llegada aquí va a ser igual al área de este rectángulo que está acá. Es decir, yo al multiplicar este 1929.71 por 250 milímetros, pero pasados a metros, me va a dar este valor que está acá, ¿sí? Y luego esta recta horizontal se transforma en una recta inclinada. Como es positiva, entonces esto va subiendo y esto va a hacer que me cierre en cero el diagrama de momento flector. Entonces aquí claramente se ve que el momento máximo que se encuentra en este eje va a estar localizado acá en el punto C. Y entonces este es el punto crítico de este eje. Y aquí es donde tenemos que empezar a hacer cualquier cálculo que hagamos como criterio exigente para el cálculo de este eje, tiene que estar enfocado en que esta sección que está acá resista los esfuerzos causados por este momento flector que se me presenta allí. ¿Sí? Ahora, una vez teniendo esto, vamos al cálculo de esfuerzo, que es lo siguiente que me aparece acá. Mi cálculo de esfuerzos variables. Ahora, en este caso no voy a escribir directamente los esfuerzos porque no puedo escribirlos si no tengo una geometría definida del eje. Y recordemos que para transformar el momento flector en esfuerzos flectores, yo necesito saber la geometría de esa pieza que se está flectando. Y como me están mandando a calcular el eje, entonces no tengo la geometría, por lo tanto no puedo hacer nada con respecto a esfuerzos. Lo que sí puedo decir es que, sabes que en este eje o a este eje van a estar aplicados momentos torsores y momentos flectores. De esos momentos flectores, unos van a ser completamente reversibles y otros van a ser uniformes. Cuando hablamos de completamente reversibles, son esfuerzos que, por ejemplo, si analizamos esta fibra exterior del eje, debido a la rotación que experimenta el eje, esta fibra que está acá cuando está en la parte superior va a estar, por ejemplo, en compresión, y luego cuando gire 180 grados va a estar en tensión. Entonces va a estar revirtiendo el signo de ese momento flector a poco, o por cada revolución. Por lo tanto, se llama completamente reversible. Y es allí que podemos decir que los momentos flectores aplicados al eje son completamente reversibles. Ahora, con respecto al esfuerzo, al momento torsor, no es completamente reversible, porque lo que nos están diciendo acá en este problema es que el momento torsor se transmite, bueno, no lo dicen precisamente, pero se transmite casi que constantemente, ¿no? Debido a la acción de este engranaje que está acá. Es decir, esto no está girando para un lado o para otro, sino que está girando siempre en una sola dirección. Y si está girando en una sola dirección, entonces se asume que la parte reversible o alternante de ese momento torsor es nula. Sin embargo, se puede considerar que ese momento torsor aplicado permanentemente allí es un momento torsor uniforme o medio. Por eso es que nos aparece acá este valor de 340 newtons metro. No existe momento flector alternante porque no hay nada. Todas las fibras de este eje van a estar sometidas a este momento flector. Perdón, medio. No existe ningún momento flector medio porque todos van a estar sometidos a un momento flector alternante. ¿Sí? Ahora, teniendo esto, ¿qué hacemos? Una vez definido cómo son los esfuerzos, y a pesar de que estos son momentos, los llamo esfuerzos porque de estos momentos se van a generar tanto esfuerzos normales como esfuerzos cortantes. Entonces, cuarto paso sería el análisis estático de este eje. Y para ello hacemos un pequeño análisis acá y lo voy a llevar hasta acá. Una de las cosas que nos dan en enunciar el problema, es que consideremos un filete de hombro agudo. ¿Sí? Y aquí quise poner esta gráfica que está acá de cómo sería el montaje de un rodamiento en un eje. Y filete de hombro agudo o resalte agudo quiere decir que esto es casi 90 grados. Es decir, que aquí en esta partecita de acá no existe ningún tipo o el radio que existe en esta esquina que está acá es muy, muy pequeño.
Y al ser muy pequeño, lo que sucede es que se incrementan muchísimo los factores de concentración de esfuerzo. Ahora, esta figura no corresponde exactamente con esto, porque esto es un ejemplo tomado del libro Chicli, donde se dan un poquito el cómo reducir los factores de concentración de esfuerzo maquinando esta ranura acá axial en el eje. Sin embargo, si obviamos esta zona punteada acá o segmentada, entonces esto sería algo como que así, donde este radio es muy pequeño. Entonces las concentraciones de esfuerzo acá son muchísimo más grandes. Ahora, para conocer los factores de concentración de esfuerzo, en este caso teóricos, yo necesito también la geometría del eje, y no se tiene. Entonces, ¿qué hacer allí? Bueno, el mismo libro texto te da esta tabla 7.1. De hecho, el capítulo 7 es el capítulo dedicado al diseño de ejes, donde te dice, mira, ¿sabes qué? Si no tienes la geometría del eje, utiliza estos valores. Porque dice acá, estos factores son solo estimaciones que pueden usarse cuando las dimensiones reales aún no se determinan. Es decir, es como que tu primera aproximación o tu primera iteración para el cálculo de estos valores. Ahora bien, hay otros detalles de esta tabla que vale la pena resaltar. Dice que vemos acá que hay unos valores que faltan, ¿sí? Porque considerar los tres tipos de casos de carga: flexión, torsión y axial. No existen valores para estos casos. Y te dicen, mira, los valores faltantes en la tabla no pueden obtenerse con facilidad. Entonces, oye, pero ¿qué pasa si tengo un caso axial y quiero ver cuál es la concentración de esfuerzo, por ejemplo, para un cuñero fresado, una cuña, una chaveta? Entonces dice, ¿qué hacer allí? Bueno, en el proceso o cuando vayamos a hacer el análisis de falla por fatiga, vamos a ver cómo hacer aproximaciones o asumir valores y reverificar que los valores que asumimos son más o menos los correctos o ajustarlos a la medida que vamos iterando, ¿sí? Pero para este caso, cuando hablamos de filete de hombro agudo, date cuenta de este valorcito que está acá. Dice que la proporción de R entre D es 0.2. Es decir, que este radio es pequeñito acá. Nos dice que el factor de concentración de esfuerzo para flexión es de 2.7 acá y para torsión es de 2.2. Lo marco acá, caso T, valor de concentración de esfuerzo para esfuerzos normales, y acá para esfuerzos cortantes es de 2.2. Es bastante alto. Quiere decir que si aquí tienes aplicado alrededor de 100 megapascales, en este puntico que está acá se te va a incrementar 2.7 veces debido a la flexión. Imagínate todo eso. O sea, llegaría a 270 megapascales. 270% aumenta en este caso. Muy bien, pero sigamos. Entonces, utilizamos esta tabla porque no tenemos ningún dato de la geometría de mi eje. Ahora, vamos a ello. Diámetro del eje según el criterio de falla basado en energía de distorsión, que también se conoce como el criterio de falla de von Mises. El criterio de falla de von Mises dice que el momento principal máximo, eso viene ya de cuando tienes cargas combinadas, pues de esas cargas combinadas, o sea, cuando tienes torsión, flexión, axial, o sea, cuando en definitiva tienes momentos, una combinación de esfuerzos normales y esfuerzos cortantes, tú puedes tomar esos valores, calcular los esfuerzos principales máximos, bien utilizando el círculo de Moore u otro método computarizado, y comparas ese momento principal máximo con, o sea, que se define de esta manera prácticamente, con los valores de la resistencia a la afluencia. Y ahora, y esto es importantísimo, como estamos hablando de un análisis estático, lo que queremos verificar es que no exista fluencia, es decir, que el eje no se deforme más allá del límite elástico de proporcionalidad que existe en los aceros. Eso se basa en la ley de Hooke, ¿sí? Entonces, von Mises, esta es la representación de von Mises. Ahora, si yo adapto von Mises para utilizar los valores de los factores de concentración de esfuerzos teóricos, en este caso, para torsión y para flector, se me transforma en esta figura que está acá. Aquí tienen la referencia de las ecuaciones utilizadas del libro, ¿sí? Vean que acá tienen un poquito ya transformado cuánto vale el valor de von Mises, ya tomando en cuenta lo que son los factores de concentración de esfuerzo y la geometría del eje acá, como tal. ¿Sí? Ahora, trabajando un poquito más esta ecuación, se transforma en esta que está acá, donde dice que, bueno, si quieres saber el diámetro de este eje bajo estas consideraciones, utilizando von Mises, esta sería la fórmula resultante. Y date cuenta que se pierden unos valores. Aquí nada más aparece el momento alternante, flector alternante y el momento torsor uniforme. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que los valores del momento torsor alternante es 0 y el momento flector uniforme es 0. Por lo tanto, esto que está acá, este que está acá y este que está acá se cancelan y me quedan simplemente el momento flector alternante y el momento torsor uniforme.
Sustituyendo los valores encontrados, aquí tenemos el valor del factor de seguridad, que es 2.5, el valor del esfuerzo de fluencia que nos dieron, que lo pasé de megapascales a pascales, porque estamos trabajando en metros también, y para mantener una consistencia en las unidades. Aquí tengo el factor de concentración de esfuerzo teórico a flexión, aquí tengo el momento flector alternante, aquí tengo el factor de concentración de esfuerzo teórico a torsión, aquí está, 2.2, el momento torsor, y luego eso me da que el diámetro del eje, para que no exista, o sea, en la rayita, para que no haya fluencia, bueno, no en la rayita porque estamos utilizando un factor de seguridad de 2.5, tiene que ser de 0.045 metros o 44.5 milímetros. Y esta sería, como quien dice, la parte estática, ¿sí? Conseguimos como que un valor para ese cálculo estático de diámetro. O sea, ya tenemos, como que dice, le estamos dando cara a la geometría. Una cosa que se puede hacer acá es hacer una segunda iteración, como lo vamos a hacer con la parte de fatiga, en donde ya conociendo cuánto vale este valor de este diámetro, entonces yo pudiese calcular más precisamente, acertadamente, los valores de los esfuerzos, los factores de concentración de esfuerzo, tanto en flexión como en torsión, ya teniendo este dato. Yo simplemente lo voy a dejar hasta acá, porque como lo voy a repetir en la parte de fatiga, entonces vamos a ver cómo se hace esto. Para la parte de fatiga, entonces, algo también importante de acordar acá, que date cuenta que no nos dicen que calculemos el número de ciclos que va a resistir este eje, sino que nos falla por fatiga. Y eso quiere decir que estamos hablando de vida infinita. Y voy a escribir acá, en este color, acá, vida infinita. Que en realidad lo que quiere decir es que n va a ser mayor, o el número de ciclos va a ser mayor a 10 a la 6. Vamos a ver. Eso es lo que nos dice la vida infinita. Entonces los criterios, las ecuaciones de diseño que vamos a utilizar acá apuntan a calcular el diámetro del eje para vida infinita. Ahora muy bien. Sabemos que para el análisis de fatiga tenemos que tomar en cuenta el límite de resistencia a la fatiga, tanto teórico como el corregido. El teórico se calcula sencillamente multiplicando el límite de resistencia, última resistencia a la tracción, por 0.5, es decir, la mitad de ese límite. Por lo tanto, tomamos el límite último de resistencia a la tracción por 0.5, nos da este 280 megapascales. Este sería mi límite de resistencia a la fatiga teórico. Luego, para conseguir el corregido, tenemos que multiplicar ese valor teórico que acabo de conseguir por los factores de corrección del límite de resistencia a la fatiga, por los factores de Marin, que llaman. En este caso vamos a utilizar solamente dos factores de Marin. Uno es el factor de acabado superficial y otro es el factor de tamaño. Muy bien. Ahora, ¿cómo se calculan ellos? El factor de acabado superficial depende de lo que te dice el problema de cómo está acabado ese eje. En este caso nos dijeron que era maquinado, si ven en el enunciado del problema. Y si es maquinado, entonces yo tengo que utilizar estos dos coeficientes en esta fórmula que está acá para que me diga cuánto es ese factor de acabado superficial que lo voy a utilizar para corregir el límite de resistencia a la fatiga, teórico. En este caso, como es maquinado, utilizo 4.51 como factor A, utilizo menos 0.265 como factor B, y me dice que el factor K sub A es de 0.84, que es este mismo que está acá que estoy colocando ya de una vez. Ahora, para el factor de tamaño, ¿qué hago aquí? Bueno, el factor de tamaño depende del diámetro del eje. Ahora, estamos haciendo análisis por fatiga, entonces, date cuenta, aquí estoy utilizando el mismo valor de diámetro de eje que me dio en el cálculo de resistencia estática. Es decir, estoy asumiendo de que este es mi punto de partida y lo que voy a hacer es simplemente verificar que esto se cumple o no, con otras iteraciones que voy a hacer. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Bueno, conociendo que el diámetro está entre 2.79 y 51 milímetros, aplico o esta fórmula que está acá. Y aquí me dice como resultante que el factor de acabado superficial es de 0.83, que también lo escribí acá. Ahora, multiplicando mis tres valores, me da como resultante que el límite de resistencia a la fatiga corregido es de 195,22 megapascales. Miren la reducción que existe. Esta es la parte teórica y esta es la parte que vamos a utilizar como parte práctica real. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, utilizamos una ecuación de diseño. En este caso vamos a utilizar la ecuación el diámetro basado en la ecuación de diseño ASME elíptica. A ver si cabe todo, la primera parte al menos. Y esto que está acá es la ecuación como tal y se presenta. Sabemos que no existe el momento torsor alternante, no existe el momento flector uniforme, por lo tanto estos dos términos se hacen cero y me queda este que está acá y este que está acá. Se reduce muchísimo. Aquí nos aparece otra vez el factor de seguridad y en este caso vamos a utilizar el límite de resistencia a la fatiga corregido que ya calculamos y el límite de fluencia
a la tracción, que ya también lo tenemos como dato. Dense cuenta que si comparan la ecuación de von Mises con esta de asma elíptica, ahí es como una combinación entre el límite de resistencia a la fatiga y la fluencia, ¿no? Porque aquí nos llama fluencia también. Y ve lo que te dice acá en estos factores, que los momentos como tal uniformes, de hecho aquí un detallito que lo voy a corregir inmediatamente, esto es M. Acá. Que los momentos uniformes ¿sí? o no variables se comparan con el esfuerzo de fluencia a la tracción. ¿Sí? Pero los esfuerzos variables se comparan con los esfuerzos, con los límites de resistencia a la fatiga. Entonces es como que dice, bueno, yo voy a tomar en consideración ahora para el diámetro basado en la cuestión de diseño asma elíptica, tanto consideraciones de fluencia, en este caso, como consideraciones de carga variable. Entonces al sustituir estos valores, me dicen, bueno, si quisiera sustituir, me dicen, bueno, tengo que conocer cuánto vale el factor de concentración de esfuerzo para fatiga a flexión y el factor de concentración de esfuerzo para fatiga de carga cortante o variable para el momento torsor. Para conocer esto, entonces tenemos que utilizar lo que se llama la sensibilidad a la muesca. Aquí lo coloqué como factor de concentración de esfuerzo para la fatiga. Entonces, para la sensibilidad a la muesca, tenemos que calcular esos dos valores. Tenemos que utilizar, en parte, utilizar dos métodos acá. Una, las tablas o las gráficas, y otro, la fórmula de Neuber, para poder calcularlo directamente. Entonces, para utilizar estas tablas que me dan la sensibilidad a la muesca y luego calcular el valor del esfuerzo, factor de concentración de esfuerzo corregido utilizando esta ecuación que está acá, esta para el caso de flexión, esta para el caso de torsión, es la misma, lo único que los coeficientes cambian. Yo necesito saber cuánto es el radio de la muesca y cuánto es el esfuerzo último de resistencia a la tracción. Ahora, el radio de la muesca no lo tengo. O sea, simplemente me dijeron que la relación que existe entre R y D es bueno, no me dijeron esto, sino que es como lo dicen acá en esta tabla de corrección, es un filete de hombro agudo y se supone que la relación entre R entre D es de 0.02. Ahora, no puede ser que no sea exactamente así, pero necesitamos esto para poder asumir estos valores, ¿sí? Entonces, si yo considero este valor que está acá, yo digo, bueno, vamos a suponer que el valor que estoy usando, el que tengo como valor, como que dice, de primera iteración, es de diámetro 44.5, lo multiplico por la relación, me dice que el diámetro de la muestra es 0.80 y algo, pero yo lo igualé, lo aproximé a 1 para poder tener una curva más o menos sensata, ¿no? Y aquí, por ejemplo, a pesar de que esto es 0.7 o 700 megapascales, entonces estoy tomando esto como primera aproximación. Y es una aproximación gruesa. Eso lo que quiere decir es que, sí, no es realmente lo exacto, pero es lo que nos va a llevar a poder poco a poco encontrar los valores más precisos para este cálculo. Entonces, si yo tomo ese radio de la muestra como 1 milímetro y tomo este valor de como esfuerzo último resistencia a la tracción, entonces me va a dar que esto es más o menos como 0.77 y para el caso del momento de torsión o el momento torsor es de 0.8, más o menos lo mismo, ¿no? Entonces utilizando este 0.7, los valores de concentración de esfuerzo teóricos me dice que, mira, sabes que el factor de concentración de esfuerzo para fatiga, que es un factor corregido, es de 2.3 y en este caso para la torsión es de 1.96. Por eso me aparece 1.96 acá y 2.3 acá. Y esto que está acá es el S calculado, el límite de resistencia a la fatiga calculado, el esfuerzo de fluencia de tracción, que nos dan como dato. Entonces, ¿sabes qué? Bajo esta ecuación de diseño de asma elíptica, el diámetro debería ser alrededor de 53.78 para que tenga una vida infinita. ¿Ve? Pero esta es mi primera iteración. Asumí un montón de valores allí que a lo mejor están un poco fuera de lo que deberían ser. Por eso quiero decir, bueno, vamos para una segunda iteración. Acá. Si yo hago una segunda iteración, digo, bueno, ¿sabes qué? El factor de acabado superficial no cambia porque depende del acabado superficial maquinado, no cambia con el diámetro del eje, pero el factor de tamaño sí cambia con el diámetro del eje. Entonces, tomé el nuevo diámetro que calculé, este que está acá, 53.78, del primer resultado de aplicar la ecuación ASME elíptica, me dicen, ¿sabes qué? Tu nuevo factor de forma es 0.81. ¿Sí? Entonces, si tu nuevo factor de forma es 0.81, entonces tu nuevo límite de resistencia a la fatiga corregido es de 191 megapascal, no 195 como era antes. Ahora, si tomo este valor acá para calcular el radio de la muesca, me da que es 1.075, podría corregirlo, utilizar 1. Sin embargo, esta vez, en lugar de usar las tablas, utilizo esta ecuación que resulta de utilizar la constante de Neuber acá, que es una fórmula que está en el libro de texto, y al calcular o aplicarlo acá,
me dicen, ¿sabes qué? Tu nuevo factor de concentración de esfuerzo a la fatiga corregido del teórico, en este caso va a ser 2.2 y 1.93. ¿Qué quiere decir eso? Aquí me traje la fórmula original de la primera iteración y mi factor K sub F pasó de 2.3 a 2.2, S pasó de 195 a 191, el factor de concentración de esfuerzo para fatiga a torsión pasó de 1.96 a 1.93 y sustituyendo estos valores a todos estos que están acá, que son los nuevos de la segunda iteración, me da que mi diámetro debería ser 52.6, la segunda iteración. Ahora, cuando calculé de este hasta este, hubo un cambio de ¿cuánto? De 1 milímetro y algo, ¿sí? De la primera estimación, o el primer estimado, a la segunda iteración, o sea, hay una diferencia de 1 milímetro. O sea, para estar seguros, hice una tercera iteración para ver cuánto cambiaba el diámetro ahora que conseguí esto. Entonces, lo que hice fue el mismo procedimiento anterior. Calculé de nuevo el factor de forma, el factor de tamaño, reajusté el límite que me dio lo mismo que el anterior, por lo tanto, el límite de resistencia a la fatiga es idéntico al anterior. El radio de la muesca cambió un poquitico, pasó de 1.075 a 1.052, no cambió mucho. Los factores de concentración de esfuerzo para fatiga cambiaron. No, el primero, la atención no cambió, pero a cortante sí cambió para momentos torsores. Cambió en una sola unidad. Entonces aquí ven que este pasó a este que está acá, o sea, se mantuvo, este pasó a este que está acá, este se mantuvo, por lo tanto mi diámetro no cambió en nada en mi tercera iteración. Entonces, hasta aquí yo puedo decir, ¿sabes qué? Este es el diámetro con el que me voy a quedar. Listo. Y aquí termina el procedimiento de solución de este problema. Es bastante interesante, tiene muchos conceptos. Otra vez quise utilizar este esquema de presentárselos así, porque hacerlos o sea, poco a poco va a llevar muchísimo tiempo, porque buscar tablas y todo lo demás. Sin embargo, aquí nos enfocamos en los conceptos más que en la parte de escribir un número o las multiplicaciones o la parte de fórmula. Aquí creo que aquí puedo explicar un poquito más el tema de qué hacer en estos casos, por qué se hacen, y me da la oportunidad de presentarles también, por ejemplo, casos reales de cómo se montan los rodamientos en un eje, qué sucede con esos esfuerzos o esa concentración de esfuerzos en estos puntos, y hablar un poquito del tema de el contacto o las fuerzas o momentos generados a partir de los elementos de transmisión de potencia. Entonces, aquí termina el problema. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor déjenmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video de solución.